joven pareja, en compañía de sus hijos de 16 y 3 años de edad respectivamente, quienes iban dormidos en la parte trasera del auto, se dirigían a la ciudad de Orizaba, después de un lindo fin de semana en el puerto de Veracruz. Tomaron la autopista sin mayor preocupación, cruzaron la caseta y continuaron su camino. La noche era tranquila y la luz de la luna reflejaba con claridad el paisaje que acompañaba a la familia. La carretera extrañamente se encontraba sola, cosa que era rara, pues al ser paso obligado, pues siempre estaba llena de camiones y trailers. Al llegar al puente de Metlac, entre la oscuridad, una mujer con un bebé en brazos se asomaba por la carretera, pidiendo auxilio y transporte. Sin pensarlo, se detuvieron compadecidos. La mujer se subió al auto mientras sollozaba y daba las gracias porque se detuvieron. Siendo extraño que los pequeños que se encontraban en el asiento trasero no se despertaron, a pesar de que el ruido era un poco alto, pues la familia no lo tomó mucho en cuenta, mucha importancia. Entonces la señora les comenzó a contar que ella era de Córdoba, de un fraccionamiento cerca de San Nicolás, y que ella junto con su esposo y su pequeño hijo de apenas 6 meses de edad se dirigían rumbo a Puebla. Pero durante el trayecto, pues su marido había ingerido bebidas alcohólicas y terminado en estado de ebriedad. Comenzó a cometer locuras mientras conducía, por lo que ella decidió mejor bajarse del auto y esperar a que alguien se compadeciera para así volver a su casa. Dado que ya era más de la medianoche, la familia decidió darle hospedaje en su casa. Le dieron comida, pañales para su pequeño y unos biberones preparados, además de una cama para que durmiera cómoda con su bebé, prometiendo llevarla a casa al día siguiente. Al amanecer, fueron en busca de aquella chica, y al entrar al cuarto, ¿cuál fue su sorpresa? Que ésta ya no estaba. Creyeron que habían sido víctimas de un asalto y les habían robado sus pertenencias. Pero cuando buscaron, el cuarto se encontraba en orden. Sobre la cama estaban las cosas que ellos amablemente le habían brindado, y a un costado, un escapulario y uno de los zapatos del bebé. Enseguida fueron en búsqueda de la mujer, y al llegar a la dirección que ella misma les proporcionó, una casa abandonada los esperaba. Y preguntando con los vecinos, se enteraron que la familia que vivía allí, conformada por un pequeño niño y una pareja, habían sufrido un accidente en el puente de Metlac, cuando el marido ingirió bebidas alcohólicas, se salió del camino, se fueron al barranco y nadie sobrevivió. Después de este breve pero imponente cuento que Liz nos ha proporcionado el día de hoy, les quiero dar la más grandiosa y escalofriante bienvenida a De Profundis, que es el programa de sucesos paranormales, donde vamos a estar platicando sobre algo interesante que muchos, y de verdad créanme que son muchas las personas que han visto o han experimentado esto en algún punto de su vida, y que es las apariciones, ¿no? Así es, como se menciona en el cuento, bueno, antes que nada, muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa de Profundis. Y muchas gracias, Manuel, por estarnos acompañando. Como siempre, aquí estamos platicando con nuestro amable público que nos hace favor de atendernos. Y bueno, sí es cierto, esta circunstancia, como lo narra el cuento, a muchos nos ha sucedido el asunto de los aparecidos. La gente que de repente llega y que tú sin saber nada puedes interactuar con ellos, puedes hablar, puedes comunicarte, contar cosas y demás. Y de repente por alguna razón te llegas a enterar que esa persona en realidad ya no pertenece a este plano. Es importante, y para eso hay muchas historias, eso sí quisiera yo decirlo, y por eso decía yo que es importante tomar atención de las charlas que tienen. ¿Y sabes quién tiene más historias de estos? Los taxistas. Los taxistas, los que tienen bastante historia sobre gente que les ha hecho la parada, uh-huh, y que van a llevarlos a cierto lugar y de repente pues ya no era nadie, o que... Sí, los taxistas, ¿sabes quién más? Los traileros. Sí, claro. También aparecen muchas historias dentro de lo que son los hospitales. Hay la planchada, ¿no? Ajá, una famosa leyenda, pero ese es acá en Puebla, así se le conoce. ¿Así? Sí, bueno, así me ha contado mucha gente, yo también la conocí así como la planchada, pero viajando a otros lados de la República tienen otros nombres.
El asunto es que se refieren tanto a enfermeras, que son como las más comunes en las historias, pero también hay médicos y también hay pacientes que se aparecen en los hospitales y la gente los señala. Entonces, dependiendo de la región, te van diciendo. Por ejemplo, una vez allá en Aguascalientes, en un hospital, era más famosa la leyenda de un doctor, médico que se aparecía. Prácticamente son más o menos las mismas circunstancias, ¿no? Son personajes que en el hospital pues te ayudan de alguna manera porque siguen ejerciendo las labores que tenían en vida, ¿no? Entonces su trabajo consta de ayudar a la gente y de eso se trata. Entonces mucha gente dice que ha sido ayudado o apoyado aquí, bueno, por lo menos en Puebla y de lo que más se conoce, por una enfermera que tiene su hábito o su uniforme pues bastante anticuado, ¿no? Muy antiguo, y que algunos la señalan, fíjate, eso también es chistoso porque algunos la señalan como una enfermera joven. Ajá. Y otros la señalan como una enfermera ya mayor de edad. El asunto es que siempre coinciden en que la vestimenta que trae no coincide con la época, por lo tanto es de épocas pasadas, y siempre está el asunto de que ayuda a alguien con lo que sea, ¿no? Medicinas, cambio de suero, a los niños les puede contar cuentos, etcétera, y después se desaparece en la nada. Incluso también hay aquí en Puebla una historia de una enfermera que me contó que a ella le pasó que sus pacientes ya le habían hablado, algunos, ¿no?, de este personaje, pero pues ella nunca le había pasado nada. Entonces resulta que ya al terminar su turno le dicen que se tiene que quedar porque su compañera viene retrasada, entonces ella no puede cambiar de turno, y en algún momento dado pues se queda dormida ya del cansancio, ¿no? Y llega la supuesta, una enfermera pues, y le dice que tiene que descansar, que no se preocupe, que ella se va a hacer cargo ya de los pacientes y toda la cosa, ¿no? Y entonces ella pues se despierta, pero no está totalmente consciente, ¿no? Ya saben, uno se despierta y así como que está entre dormido y despierto y como que no carburas entre azul y buenas noches. Ándale, como que no carburas bien, tiene los pelos por acá y toda la cosa, y entonces en ese momento ella simplemente reacciona natural, sí, muchas gracias, y entonces ya me voy a apurar para irme a mi casa y toda la cosa. Y eso le está agradeciendo cuando de repente entra su compañero, un compañero de trabajo, y le pregunta que con quién habla. Entonces ella, ya sabes, de repente ya te da el despertarte ya con toda la atención, y dices como que con quién hablo, ¿no? Y ya se da cuenta que no hay nadie ahí, y sale, se levanta, va corriendo y se asoma por el pasillo y no hay nadie, siendo que el pasillo era largo. Esta enfermera comenta que el pasillo era largo, y entonces pues obviamente no era posible que en 2-3 segundos la enfermera hubiera atravesado todo el pasillo. Entonces pues esa es una de las anécdotas. Pero así como esas, hay muchas sobre la famosa planchada. Sí, aquí, fíjate que es importante checar que esa gente que ha dedicado su vida a estar ayudando, yo creo que cuando tienen una muerte X, la que sea, bonita, fea, desagradable, tiene una parte de su subconsciente donde siguen queriendo ayudar a la gente, ¿no? Es el caso de la planchada. En los hospitales de aquí el estado de Puebla, más era creo que en San Alejandro donde se decía más esto. Ajá. En San Alejandro también hay historias, en la Margarita y en San José. San José también. En San José escuché una historia donde hay una enfermera que la conocen, no sé si sea la misma planchada o es otra, pero esta enfermera llegaba justo cuando en el cambio de turno tenían que dar medicamento a alguien o alguna curación, o que alguien ya se estaba muriendo. Ella llegaba para hacer ese trabajo, ¿no? De ponerles el medicamento, de hacerles la curación, o si tenían que regular algún sistema, algún aparato, ella llegaba a hacerlo. Sí. Y pues era una forma de ayudar, ¿no? Entonces hay gente que dice, oye, pero si nada más hay una enfermera y está cenando ahorita, no hay nadie aquí. Sí, pero curiosamente aquí la circunstancia, o lo que queremos comentar, porque a veces la cuestión de las apariciones suele ser también en forma de que vemos alguna sombra, o nos dicen, no, pues es que vimos esta luz,
etcétera, ¿no? O alguna imagen captada por ahí con alguna cámara, pero es diferente a cuando tienen esta circunstancia de que se logran o vemos literalmente a la gente que está ahí como si se materializara, ¿no? Hay una anécdota precisamente en San José de una señora que, bueno, en este momento ya debe ser mayor la señora, porque esto lo contaba cuando yo era niña, y decía que su mamá estaba en alguna ocasión internada precisamente en San José y que tenía problemas del corazón, pero que los médicos no le daban qué era, ¿no? Entonces resulta que ella, en un cambio de turno, exactamente vio cómo entró una enfermera, pero no pudo hablar mucho con ella, sino que pues le decía, pero ella nada, o sea, si la señora le preguntaba algo, la enfermera solo la veía. Y la señora, pues, en ese momento contaba que pensó, pues es una enfermera muy seria, ¿no? Entonces, no hay problema, le dejo hacer su trabajo. Y dice que las únicas palabras que ella pronunció después de hacer, porque lo que hizo fue entrar, checar a la mamá que estaba dormida, dice que le auscultó, ¿no? Como si tomara signos vitales y todo el rollo, leyó el expediente y le cambió el suero, pero le puso un medicamento. Vio cómo se fue hacia una esquina, sacó algo, le puso el medicamento, como se ponen todos los sueros, y ya al momento en que se iba, entonces ya fue cuando él habló y le dijo a esta señora, no se preocupe, su mami va a estar bien. Se dio la vuelta y se fue. Y ya, así quedó el asunto. Para la señora fue algo muy normal, hasta que llegó la otra enfermera para checar y todo, y la señora ya le comentó, no, pues ya vino la otra enfermera, ya la checó y le puso su medicamento. Y en ese momento fue cuando la enfermera le contó, pero ¿cómo pudo haber venido alguien si no hay nadie, solamente estoy yo, que soy la de turno? Y ya, bueno, empezó la plática, a decirle, y la enfermera le pregunta, ¿cómo era? Entonces le empieza a describir, y empieza el diálogo ahí, donde ya la enfermera de turno le comenta que eso ya había sucedido con varios pacientes, y que sí describían exactamente a la misma enfermera. Y lo más sorprendente, nos cuenta la señora, o nos contaba en ese entonces, es que la mamá se recuperó. Los médicos no sabían qué tenía, ni encontraban qué darle, no sabían qué onda. Pero el otro día la señora empezó a mejorar y se mejoró su mamá. Entonces, eso nos los contó como 2 o 3 días después de que llegó a su casa ya con su mami repuesta. Pero ya estaba sana. Fíjate que puede ser. Bien, pues, digamos, ahí en ese aspecto, entonces, ¿qué pasó? quisiera ver si fue una aparición de un ser, ¿no? O fue una aparición angelical, divino, por ejemplo. No sabemos cómo está el asunto, pero... Digo, porque si sanó a partir de ese momento, quiere ser, o sea, quiero creer que algún ser divino tuvo que interceder. Sí, es probable, o es que no sabemos si es un ser divino o es precisamente estos niveles energéticos de la persona que fallece y que aún se queda con la idea de ayudar y que pues finalmente trae una energía o una vibración positiva, porque eso viene a ayudar, no pretende hacer el daño ni nada por el estilo. También puede ser eso, no sabemos. No sabemos si alguna gente por aquí que nos está escuchando, que nos ve, si nos hace el grandísimo favor de comentar si a ellos les ha pasado algo así, si lo han vivido o si han escuchado de esta circunstancia, de hablar, de ver, de interactuar con alguien y después se enteran de que pues nada, ¿no? Ni estaba, ni nada por el estilo. Que ¿no? Estaba difunto. Ajá, y además te enteras que es alguien que ya falleció, porque también puede ser, ¿no? Que de repente alguien y que no, pues quién sabe quién era, ¿no? Pero cuando ya encuentras santo y seña te dicen, sí pasó, es esto, es lo otro, pero ya falleció, ya tiene tiempo. Y sí, como dices, los taxistas tienen muchos de esos encuentros, ¿no? Donde de repente llevan a un pasajero o pasajera y dan la vuelta y ya no están. Ya no están. Hay muchos videos sobre eso, ¿no? De hecho, hoy con la tecnología que tenemos hay gente que va grabando su camino, no sé por qué, pero lo va haciendo y se ha visto, ¿no? Hay un caso que en Rumania, creo fue, donde un grupo de amigos iban conduciendo y de repente pues ayudan a una mujer que está en la carretera pidiendo ayuda y la suben al carro y empiezan a avanzar y le preguntan ¿qué tienes? Y ella no responde. Y le dice, oye, ¿qué te pasó? Y no responde y avanza más tiempo el carro y de repente ella se empieza a reír y pues todos voltean a verla, incluso el conductor, porque uno iba grabando y cuando levanta la vista a ella, su cara totalmente desgarradora, aterradora y empezó a atacar a los que estaban ahí dentro, que supuestamente a partir de ahí se vuelca el carro y que mueren todos.
Entonces, sí, esa historia también, no he visto el video, pero sí ya está muy me la bueno. han contado. Sí, son cosas extrañas que sí pasan esta circunstancia de la materialización de los seres. Sí. No, ¿A ti sí te ha pasado, Manuel? Sí. ¿Has hablado, interactuado con alguien? Bueno, así platicado, así de ¿qué onda? ¿Cómo está? No, pero sí hemos tenido algún tipo de encuentros por ahí. Pero antes de platicar esto, quiero pues agradecer a Lupita, que pues ya está conectada, manda saludos. A Victoria Rodríguez también, ¿cómo están? Saludo. Hola las dos, hola, Aquí muchas abajo, gracias ¿dónde por está sus mi mano? saludos. Ahí, saludos. Nos dice, abogada Victoria Rodríguez, dice, los aparecidos de las carreteras que causan accidentes. Justamente aprovechando este comentario, quiero comentar que una vez íbamos de viaje la familia, yo iba manejando, y en el camino, en una curva, que es por Tlaxcala, que no sé por qué Tlaxcala está bendito de esas cosas. Sí, al dar vuelta, bueno, más bien al seguir la carretera, al tomar una curva, yo noto que va una persona caminando en sentido contrario al carro, y de repente, justo al pasar casi frente a él se avienta al carro. Pero, pues, no era nada, o sea, de hecho yo traté de maniobrar, pero no había nadie, no había nada. Nada. Sí lo viste. Pero sí, lo vimos, porque fue toda la familia quien lo vio y todos se preocuparon porque pues pensamos que sí, me lo había yo llevado. Ajá. Pero no, o sea, parece que al momento que brinca hacia el carro para ser aplastado, por así decirlo, pues ya no se vio ni el chingadazo, no se vio ni el tope. No era nada. Pero todos lo vimos. De repente el carro colió de forma que pues casi si no hubiera yo ido atento al camino, posiblemente si nos hubiéramos volteado. También la velocidad no iba yo tan rápido, ¿no? Entonces, esos de los accidentes en las carreteras también pueden ser generados por este tipo de energías. Sí. No sabemos si son buenas o malas, o no se han dado cuenta, o no saben el nivel de daño que pueden provocar. No sé por qué pasa esto, ¿no? ¿Quién sabe? Fíjate que hay varias teorías, pero por ejemplo una de las que más suenan y que bueno, la tienen muy arraigada en el oriente, pero en varios lugares del mundo también lo explican así, el asunto de que son seres que es posible que hayan tenido una vida de mucho sufrimiento, independientemente de la forma de morir, que también suele ser violenta, han tenido una vida de sufrimiento, entonces de alguna forma regresan o se quedan varados en ese lugar donde fallecieron, intentando que otros también sufran. Entonces por eso tratan de provocar los accidentes o las cosas para que la gente también sufra. Esa es una de las teorías. Otra, como dices tú, es que no saben exactamente qué pasó, pero están, como no se pueden ir, pues, a lo mejor la palabra correcta no es condenados, pero repiten el acontecimiento una y otra vez hasta pero que puedan como un bucle, cruzar, ¿vale? Como un bucle hasta que puedan cruzar hacia la luz y trascender el espectro que tenemos en esta dimensión para irse a otro lado. Pero mientras eso no suceda, repiten, porque sí es cierto que hay unos que, como a ustedes les pasó, sí, que se repite el evento y parece que los vas a atropellar, o como el del video donde se sube la chica y lo que hace es que se maten, ¿no? Sí. Es como la típica leyenda de la Llorona, donde atrae a los hombres para matarlos, por ejemplo. Pero hay otros que simplemente se repiten hasta que trascienden el momento, ¿no? Y otros que pues simplemente no saben que ya murieron. Entonces también hay otra. Bueno, a mi tío le pasó alguna ocasión que era trailero, mi tío era trailero, y a él le pasó encontrarse a un muchacho en una carretera, en la parte norte. Él dice que iba hacia Tijuana, y por ahí por la Rumorosa. Ahí está cabrón, sí. Sí, está ahí. Bueno, yo no la conozco, pero sí he escuchado muchas historias de eso. Sí, vale. Se cuentan muchas, te digo que a mi tío le pasaron varias por ser trailero, pero una de ellas que más me impactó fue haberse encontrado un muchacho. Okay. No sé qué edad tuviera, pero si es muchacho, no sé, puede ser adolescente, un joven o lo que sea. El caso es que se encontró a este joven en la carretera y le pidió
que lo ayudara porque su papá había tenido un accidente. Entonces que él salió a buscar ayuda, pero pues no encontró a nadie, entonces que por favor lo ayudara para que fueran por su papá. Y como le quedaba de paso, pues lo subió al tráiler y se fue y todo el rollo. Dice que iba platicando con él, que el muchacho no hablaba mucho, pero sí platicaba con él. No sé qué platicarían, no tengo idea, pero el punto es que al llegar o sea, el muchacho le señaló, mi papá está más adelante. Al dar la vuelta, no sé si era un peñasco, no sé qué era, pero el caso es que le dijo, al dar la vuelta ya está mi papá, y que obviamente pues siguió la carretera, y al dar la vuelta el muchacho desaparece, ya no está con él, pero estaba, lo que sí vio fueron 2 tumbas que estaban ahí junto. Platicó este suceso un poco más adelante en uno de los paraderos, de los muchos paraderos que tienen los traileros, y le dijeron que ahí había habido un accidente donde murieron los 2, pero el que murió instantáneamente fue el papá, y el hijo todavía salió y que fue atropellado, o sea, salió del accidente, corrió a buscar ayuda y en ese momento fue atropellado. No me digas. Sí, y que ese fue el muchacho que mi tío se encontró, trailero. Te digo que los traileros también tienen muchas historias. Y no solamente eso, también hay un caso que ahorita quisiera contarles, en un momentito más, de aquí precisamente de una tienda que está en Xilotzingo, en una plaza, y eso ocurrió hace como hace año y medio más o menos, o hace un año, en una tienda departamental donde venden zapatos. En el Coppel. Ahí, exactamente. Coppel, ya nos debes una lana por estar diciendo. Bueno, yo no quería, pero ya te deben una lana, tío. Ya me deben una lana. No, pero es importante también señalar porque sí es, a veces es necesario decir dónde exactamente, no porque, por el morbo, sino porque para la próxima que la gente que nos hace favor de vernos vaya por ahí, va a decir, ay, por aquí escuché que los de Plática Poblana nos dijeron. Sí, no, está bueno. Eso sí, bueno, lo digo que ahorita lo voy a comentar porque no sé si tengamos ahí alguna participación del público, sí. O tengas alguna otra anécdota. Sí, dice Lupita, en la carretera federal a Tlaxcala, en el 7.5, pasan muchos accidentes, al igual que en Barranca Honda, ha de haber algo raro ahí. Fíjate que ahí por Barranca Honda, bueno, más bien entre 7.5 y Barranca Honda hay una curva que se llama, que está casi a la altura del Capulín, si no mal recuerdo, hay una curva que se llama la curva del Diablo. Porque ahí justamente ha habido muchos accidentes. Y recuerdo alguno que en algún momento hay un carro se salió de la curva, cayó, es una barraquita, yo creo que ya es parte de Barranca Honda, se sale del camino, se estampa y hay varios muertos. Luego atrás del carro, en lo que estaban viendo cuántos muertos había, una combi creo, estaban ahí arreglando lo del carro que se había ido y otra combi se va y se estampa atrás del carro que se había caído. Y pues empezaron a ayudar a tratar de sacar a los vivos y la gente que fue a ver, que se paró justamente en la curva para ver cómo salían, llegó otro carro atrás de esos y se les fue con toda la gente que estaba ahí viendo, no quiero decir chismosa, pero la gente que estaba viendo los 2 accidentes que había ahí. Y que hubo, híjole, hasta de gente que había pedido la cabeza de forma, o sea, los decapitaron. Fue muy fuerte y eso fue, no recuerdo cuánto tiempo tiene. Lupita, si tú recordarás eso, bueno, más bien si sabes eso, y nos digas más o menos qué tiempo, pero sí ya tiene como unos, según 6, 7 años más o menos. Ahora sí, fíjate que sobre todo en este tipo de accidentes que son muy violentos, los lugares suelen cargarse de energía mucho, es decir, la energía de por sí se va a desprender, pero ¿sí? No es lo mismo la energía que se desprende de alguien que fallece, por ejemplo, en una cama, rodeado de la familia, o en algún hospital. Que son los menos, Que son los menos. Sí, o sea, no es la misma energía porque muchas veces también se queda impregnada dependiendo de los deseos o lo que necesite todavía la gente. Pero aún así no es tan fuerte como la energía que se genera con un accidente de esta naturaleza. Y más cuando se conjuntan varias, es decir, no hubo un solo fallecimiento. No, fueron varios. Y fueron bastante
atroces, digamos así. Entonces Sí. sí, las energías que se acumulan son muy diferentes y eso es lo que tiene que ver con que constantemente sigan pasando accidentes en diferentes lugares por la carga energética que ya tiene la zona, que es difícil que se vaya. Antes, por ejemplo, había una zona, me parece que ahorita ya no, pero antes estaba muy cargada, la zona que está ahí en el Boulevard Esteban de Antuñano, en donde está el cruce con el ferrocarril. Por las vías, por donde Ajá, está en la Unión se llama. una textilera. Ajá. Sí, hay varias textileras y exactamente es donde están los famosos Elotes. elotes y esquites. Los de los elotes nos deben una lana, por cierto. Sí, o por lo menos unos Por lo menos unos elotitos, ¿no? elotes y unos esquitos. Bien ricos. Y bueno, esa zona, ya con las medidas de seguridad y todo que se han implementado de años para acá, me parece que ya ha habido mucho menos casos, pero yo recuerdo cuando el abuelo nos contaba, porque él vivía por allá, la cantidad de accidentes que había en tantos, no solo cuando el paso del tren, sino en un montonal de veces, ¿no? Que camiones, carros, bicicletas, transeúntes, el mismo tren, o sea, había accidentes por todos lados y era una zona muy cargada. Actualmente Sí. pues ya no tanto, pero así como era esta zona, así esa zona que mencionas que es la curva del diablo, ¿no? Sí. Y por ejemplo en los caminos en donde como lo dijimos hace un rato, en la Rumorosa, por ejemplo, ¿no? Donde son muy escabrosos y demás, suelen pasar muchos accidentes y por eso suelen estar muy cargados. Aquí también hay una zona por rumbo a Veracruz, pero no por la autopista, sino por La Federal. La Federal, después de Tehuacán, hay ¿cómo se llaman estas cumbres? Las cumbres de Comercial. Maltrata. Ajá. También ahí pasan muchas cosas por la Sí. cantidad de accidentes y volcados que ha habido. Pero ¿cómo es que serán puntos energéticos? O sea, yo digo porque, por ejemplo, hay una parte que es creo que en Tijuana donde hay un tramo donde dicen que es la ruta del silencio, la carretera del silencio, algo así, donde ni siquiera el ruido del motor del carro se escucha. O sea, si pones música tampoco se escucha. La zona del silencio, ¿no? Sí, algo así. Pero esa está en Durango. ¿No es en Tijuana? No. No, bueno, Bueno, es el norte, es ¿no? allá en Durango. Creo que sí. Sí, de hecho hay todavía una cosa muy misteriosa. Ha habido varias investigaciones y los científicos han querido detectar cuál es la circunstancia de la cuestión magnética que existe en este lugar, porque sí hay cosas muy extrañas. Es decir, se supone que las ondas se propagan por el aire, pero ahí no se propagan. Entonces, bueno, ¿qué está pasando, no? Pero no saben, en realidad no saben. Pero tampoco se habla o se dice de manera histórica que haya habido muertos o haya habido cementerios o cosas trágicas. No se sabe en realidad qué hay. Y eso es diferente a, por ejemplo, lo que estamos comentando, donde hay lugares donde se carga mucho la energía, donde se pueden materializar estos seres mucho más fácilmente y siguen causando más desgracias, ¿no? Pero eso entonces, ¿qué sería ausencia de energía ese lugar? ¿O qué? Tampoco creo que pudiera ser ausencia de energía, pero no sé, es No sé, misterioso, no, pero... es misterioso, ¿no? O sea, todavía no sabemos, es como hablar sobre la cuestión de la Atlántida, de si existió o no existió, aparentemente sí, pero no sabemos y no podemos encontrar muestras de ello, ¿no? Es como hablar también del Triángulo de las Bermudas, ¿qué pasa ahí? Sí, claro. Todavía no sabemos. Algo así es. Pero ya queremos ir a Marte, ¿no? Pero ya estamos en Marte, ¿no? O sea, eso sí, ya. O sea, no conocen su propio mundo. A ver si no nos sale por ahí un fantasma marciano también. Sí. Fíjate que es otra de las cosas. ¿Existirá eso? No sabemos. Bueno, como pregunta, ¿no? Es una... Yo sé que nadie va a saber, ¿no? O sea, sí, pero... ¿quién sabe? ¿Quién sabe cómo es que sean las manifestaciones en otros lugares, si es que en otros lugares hay vida como la conocemos? Pero aún así las apariciones, por ejemplo, a mucha gente le ha causado terror. Hay personas que son más lógicas, y digo de personas lógicas, yo conozco a alguien, no voy a decir su nombre, pero le mando saludos a Emilio Sánchez. Saludos. Donde, No digas que es Emilio Sánchez. No es él, sí, no. Pero cuando llega a pasar algo extraño, así que tú crees que es fuera de razón, él empieza a decir, espérense. Tiene que haber una lógica. O sea, si se escucha un ruido, espérense, debe haber lógica. Ajá, o sea, sí, vimos un fantasma, espérense, pero tiene que haber una lógica. O sea, para él todo es lógica. Es bueno, ¿no? De repente no enfrascarse, pero hay cosas que salen de la lógica.
No hay cosas que y no puedes encontrarle ahí una respuesta, pero hay personas que como él, por ejemplo, para él siempre va a haber alguna respuesta lógica, científica o algo. O sea, él dice, si se puede comprobar es porque digo, si pasó es porque se puede comprobar. Ajá. Entonces, si pasó, por ejemplo, que vi una sombra pasar, esto se puede comprobar porque vi, a lo mejor alguien pasó a lo lejos, un mosquito pasó sobre una, no sé, Sí. y se inventan teorías, ¿no? Pero en ocasiones no. No, fíjate que a mí me ha tocado también muchas gentes de estas, obviamente todas las opiniones son respetables, Sí, claro. los pensamientos a este punto de las cuestiones paranormales, pues son respetables, ¿no? Pero muchas veces esta gente le busca la lógica hasta que le pasa y no lo puede explicar, porque lo intenta. Sí. Es que pudo ser esto, pudo serlo, pero ninguna de las teorías que tienen le checa. Y suelen ser personas que no tienen la sensibilidad, como lo decíamos en los primeros programas, lo que la gente denomina sombra, o la sensibilidad para poder tener interacción con estas entidades o con estos sucesos, porque muchos no lo tienen. Es decir, tú puedes estar junto a alguien y tú puedes ver, escuchar, sentir algo raro, y la otra persona nunca en la vida, ¿no? Y son personas que te dicen, no, a mí nunca me ha pasado nada, nunca he escuchado nada, nunca he visto nada, y es cierto, o sea, no te están mintiendo, realmente no han tenido estas experiencias, y bueno, está bien que no las tengan, no se siente bonito, es algo muy complicado, pero... ¿A ti te ha pasado algo así que digas, no, Mac? Sí, me han pasado muchas cosas. Sí, por eso dices, no, pues hay algo que... sabemos, mira, a mí me gusta mucho la cuestión de la ciencia en general, y si hablamos de cuestión histórica, sabemos muy bien que a lo largo de la existencia de los humanos han tenido sucesos, se han llevado a cabo sucesos que les tratas de dar una explicación de acuerdo a tu momento. En algunas circunstancias del tiempo, las personas creían que cuando caía un rayo era porque había un dios enojado y los estaba castigando, ¿no? Y si nos vamos un poquito más para atrás con los prehistóricos, pues simplemente no sabían qué era, pero les daba mucho miedo, ¿no? Pasan los años, pasan los siglos, hay investigaciones y resulta que ahora ya sabemos por qué se produce un rayo. Sí. No es un dios, es un fenómeno natural. No es Thor. Bla, 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 bla. Ándale. Bueno, no es Thor. ¿de aquel lado? ¿De este lado quién era el que daba los rayos? Tlaloc. No era Tlaloc. Bueno, el caso era del agua, ¿no? Ándale. Sí, pues el rayo viene por la formación de cuestiones de agua allá arriba, con las nubes, la lluvia. Pero no había un dios así del trueno en los mayas. De los mayas, no me sé quién es el de los mayas, el de los aztecas era Tlaloc. Me parece que era el mismo, pero la verdad me agarras en curva, no sé. Pero sí, Tlaloc era de esos. Bueno, el asunto es que no es él, ¿sí? Y actualmente tenemos estas experiencias que aún no logramos saber qué es, porque no hay una explicación. De aquí que tal vez el último cuentito que vamos a comentarles aquí a nuestros queridos radioescuchas es el de esta aparición. Hay una trabajadora, me parece que todavía sigue laborando ahí, que está en la zona de Chilotzingo, en Coppel, Canadá, y ella estaba acomodando unos zapatos. Era un día normal, como cualquier otro día, y le habían dejado pues la circunstancia de acomodar los nuevos modelos que habían llegado. Entonces estaba en eso cuando de repente llega un señor, y el señor empieza a solicitar calzado. Pues ella lo empieza a atender porque ese es su trabajo. Entonces le empieza a decir, mire mire el otro, no, pues qué tal número, este número acá, este número allá, y bueno, total que atendió al personaje y el personaje se marcha con su caja de zapatos y ya, se va, pero pues ella ya simplemente pues sigue haciendo su trabajo, y de repente, ya al finalizar el turno, las compañeras se acercan porque notaron algo raro y le empezaron a preguntar que cómo estaba, si se sentía bien, si estaba mal, bla, bla, bla. Y ella, pues muy extrañada, dice, pues sí, estoy bien, o sea, ¿por qué me preguntan? Y le empiezan a decir que la vieron subiendo y bajando cajas a las sillas donde está la gente probando sus zapatos. Dice, pero es que me dice, vino un señor y bla, bla, bla. Y él dice, pero es que no había nadie. Y pasamos 2, 3 veces, compañeros, pero no había nadie, nada más que no sabíamos qué te pasaba, pero sí nos preocupas.
Y ya la muchacha empezó a sentir pues algo feo, ¿no? Digo, pero ¿cómo? Yo lo atendí, vino y era un señor así, 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 me dijo, y se llevó la caja para allá. Y dice, no hay nada. Dice, pero ¿cómo no? Si yo vi que fue hasta con la de las cajas, pues, y la de la caja también dijo, no, es que aquí no hubo nadie. Yo no vi a nadie. Y tú estabas hablando sola. Y estabas subiendo y bajando y mostrando modelos a la nada. Y entonces la muchacha pues empezó a sentirse mal, a sentir feo. No manches. A sentirse cargado. Sí, algo así. Entonces, este tipo de apariciones del que platicamos el día de hoy no son de las que ves y te espantas. Uh-huh. Más bien las ves y parece que no pasa absolutamente nada. No sientes una energía extraña, no te duele la cabeza, no sientes frío, nada. Es como si estuvieras conviviendo con alguien, otra persona, uh-huh, hasta que te das cuenta que esa persona ya no existe. ¿Y será que te pueda... Habrá gente que sí, yo sé que sí hay, pero que no se haya dado cuenta que, por ejemplo, ¿cómo explicarlo? Que de repente en su vida cotidiana pueda tener este tipo de interacciones con gente que ya no existe y que de repente llegue a confundir a las vivas con las no vivas y que no sepa cómo está hablando con quién. ¿Cómo? No entiendo. ¿Como de esquizofrenia? Ajá, algo así. Sí, obviamente existen casos de esquizofrenia, pero eso es diferente. ¿Por qué es diferente? Es que ese es el punto. Hay muchos que ponen la esquizofrenia o alguna enfermedad mental como explicación lógica de por qué suceden cosas. Y es cierto que hay personas que tienen estas circunstancias mentales y que ven, oyen, dicen e interactúan con gente o personajes que no existen. Ajá. Pero tú te das cuenta. Es decir, tú convives, por ejemplo, diariamente con, no sé, con tu mamá, con tu hermano, con tu hija, con tu sobrino, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo y te vas dando cuenta de cómo están o cómo son. Entonces, sí, obviamente estas enfermedades se notan, pareciera que no, pero sí se notan. Tienen conductas que son poco habituales y te hablan de cosas que no existen y tú te das cuenta. Pero en este caso no. Porque además no es algo constante, porque además las enfermedades mentales son constantes, siempre están ahí. Las puedes controlar con medicamentos, pero normalmente no te las quitas. Pero pregunto porque yo me sé una historia, uh-huh, y que la voy a contar rapidísimo porque ya no está ganando el tiempo. Okay. Que hay una chica que había tenido un problema en su casa. Y pues salió a trabajar ya con el problema encima. En la esquina de su casa se encuentra a un joven y le da un chocolate y una rosa. Ajá. Y dice, ahora está loco, ¿no? O sea, pues las acepta y se va. Al siguiente día vuelve a llegar a esa esquina, o sea, ya pasa de nuevo. Ella seguía teniendo los problemas y vuelve a encontrarse a este chico vestido de la misma forma y le vuelve a dar una rosa y un chocolate. Bueno, no sé si era rosa, era una flor, pero no sé qué. Okay. Y al paso de 2-3 meses, ella pasaba y le pasaba exactamente lo mismo durante todos los días, diario. Pero ella se extrañaba, ya sabía, ¿no? Ahorita paso, voy a dar mi chocolate y mi rosa. Pero un día no lo vio. Y pregunta, porque justamente en la esquina había una tiendita, y le pregunta a la señora, oiga, el chico que está aquí, todos los días me regala una flor y me da un chocolate. Hoy no lo vi, ¿qué pasó? Y dice, ¿cómo? Sí, un chico vestido así, todos los días está vestido igual, se para aquí, me da la rosa y el chocolate. Le dice, lo que pasa es que hace como 2 años, el chico vivía en la casa donde tú estás viviendo. Lo mataron y pues mucha gente dice que sí lo ve, pero pues yo no lo he visto. Pero murió exactamente, el chico de ahí, aquí murió con la ropa que tú describes, pero vivía donde tú vivías, donde tú vives ahora. Entonces, si tú tienes un problema, entonces yo creo que él lo resiente y te espera afuera, pues para relajarte y que tu día sea más tranquilo. Qué bonito. Fíjate, según cuenta esta chica, pasó cerca de, pues casi como 2 meses o 3 meses, donde tenía una aparición constante de esta persona. Sí, suele pasar a un caso parecido, no igual, de una conocida que tengo, que ahorita pues ya es una profesionista, es mamá, tiene hijos y demás, y en sus tiempos de universidad
ella estudiaba comunicación. A ella le sucedió junto con a no sé cuántos compañeros más, 2, 3 compañeros más. El caso es que eran varios los que tenían problemas, no problemas, sino complicaciones de aprendizaje con alguna materia y tenían que pasarla, entonces estaban un tanto preocupados y una maestra se acercó para darles asesoría, digámoslo así, entonces pues ellos necesitaban aprender y le dijeron, sí, porfa, ¿no? Entonces total que asistieron con ella varias veces para que ella les diera asesoría, total que entendieron de qué se trataba la clase y todo el rollo, llegó la época de exámenes, presentaron el examen y al querer, ellos se veían en la cafetería con esta maestra, en una mesa específica. Entonces resulta que cuando se acercaron nuevamente a la cafetería con la intención de agradecerle a la maestra que los había ayudado, pues ya nunca la volvieron a encontrar. Fue cuando ellos preguntaron a la dirección, oiga, una maestra así, así, así. Y resulta que la misma respuesta, ¿no? La gente de la dirección les dijo que era una maestra que daba clases ahí, que daba esa materia y que ya había fallecido. Entonces, esta circunstancia no es única. Y aquí estamos hablando de varias personas, por lo menos 3 personas, hasta donde yo recuerdo, veían a la misma persona, es decir, a la maestra, no fue una sola gente. Entonces ahí estás hablando de algo que también dices, bueno, a lo mejor uno se lo imaginó, pero en masa, 3, sí. No. Los 3, y además varias veces, y además eran interacciones pues, reales, ¿no? De que ella les enseñaba, ellos aprendían, y gracias a eso ellos pasaron una materia, ¿no? Con la que tenían pues cuestiones de, pues, no la entendían pues, y ya con esto la entendieron y pasaron. Entonces sí suele pasar esa cuestión de que se repite, pero tú no sientes feo, o sea, tú lo ves como algo normal, como una persona X, hasta que te das cuenta que está muerta, ¿no? Y muchas veces suele pasar también que después de esto te empieza a dar así como que el váguido, el miedo o la enfermedad, ¿no? La fiebre. O la inanita, sí. Simplemente te da miedo por haber estado con alguien que sabes que ya no existe, pero en el momento no se dice nada, era una persona con la que tú interactuabas. Híjole. Pues señoras y señores, hoy el programa fue de aparecidos, espero les haya gustado. Agradezco el favor de su atención, haber estado con nosotros. Híjole, una disculpa por el que se acaba de conectar, ya nos vamos. Caray. No, pues saludos y ya estamos terminando. Para la próxima semana te invitamos para que nos sintonices a las 5 y también se queda grabado, ¿no? Se queda grabado, lo vemos aquí en YouTube en las retransmisiones o lo podemos ver en la plataforma de YouTube. También ahí en Plática Poblano lo pueden checar, las retransmisiones de este programa. Y igual nos pueden hacer comentarios, nosotros los retomamos y los ponemos al aire. Sí, aunque no sean en vivo, los pueden dejar y nosotros los checamos y con mucho gusto los comentamos. Si necesitan algún tema que podamos hablar, por cierto, una pregunta, Liz. Sí. ¿Ya tenemos algo sobre los niños del kinder? Sí, cómo no. De hecho, era la última que iba a comentarles. La siguiente semana vamos a tener ese tema, esa circunstancia de lo que hemos encontrado acerca de este lugar, este edificio que ha levantado tanta polémica y tanto de qué hablar aquí en nuestra ciudad de Puebla. Es para los que nos escuchan en otras entidades, es una localización, un edificio que se encuentra en el centro histórico y que tiene su historia muy peculiar y que actualmente anda circulando por ahí la historia de que es un kinder embrujado. Pero bueno, eso lo tenemos para la siguiente semana, así que estén pendientes de este programa sobre donde se oyen las voces de los pequeñitos a medianoche. Es interesante. De todos modos, a la audiencia que agradezco el favor de su atención, si tienen algún tema que quiera que podamos hablar, con todo gusto nos los puede compartir, lo vamos a hacer en la medida de lo posible. Sin más por el momento, yo quedo de usted, Liz, y quedo de ustedes, señores de Plática Poblano y de Profundis. Muchas gracias y agradezco todos los comentarios que hubo el día de hoy. No pudimos leer todos, pero gracias. Muchas gracias a toda nuestra audiencia. Gracias, Manuel. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana aquí en De Profundis. Adiós.